Hola, un gran saludo para todos ustedes. Nuevamente por acá Jesús Ver, Direo Olo Batalá, director y fundador de la iniciativa Iguaros.com. El día de hoy quiero hacer con todos ustedes una reflexión con respecto a la conceptualización teológica, vamos a llamarlo así, de el deber ser dentro de los cultos afrocubanos, o cómo está configurado o conceptualizado nuestro culto afrocubano en cuanto al correcto procedimiento que como creyentes de la regla de Ocha debemos tener. Básicamente, dentro de nuestro culto existen dos grandes visiones. Por un lado tenemos el iré, que es lo que nosotros anhelamos o consideramos positivo de los diferentes ciclos de vida que podemos experimentar. Y por otro lado tenemos lo que nosotros llamamos el osogbo, que son los ciclos negativos de vida, son aquellas cosas no agradables que pueden suceder en la vida, por decirlo de alguna manera. Esa visión obviamente plantea una situación antagónica entre el iré y el osogbo, ¿ok? Y eso pues tiene lógica con lo que muchas veces he dicho ya en este canal, que Olodumare es un equilibrio. Está la luz, está la oscuridad, está el bien, está el mal, está el frío, está el calor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la reflexión de hoy tiene que ver con el hecho de el precepto de el escudo y la espada. Generalmente, cuando nosotros evaluamos esta frase, entendemos que el escudo es aquello con lo que nos protegemos y la espada obviamente es aquello con lo que atacamos. ¿Ok? Partiendo de esa deducción, sobre todo para hacerles una reflexión positiva en cuanto a las cosas, el protegerse en nuestro culto está relacionado con hacer ebó. Es muy claro que cuando nosotros hacemos ebó estamos propiciando lo bueno y estamos ahuyentando lo malo. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo establecer una conexión o una relación entre el ebó y la protección, que a su vez vendría a ser el escudo. ¿Ok? Que, basado en esa misma deducción, vendría siendo el iré. Es decir, desde el punto de vista teológico de nuestro culto, hacer ebó para estar protegido y tener un escudo, vamos a llamarlo así, es considerado positivo. Es el lado del iré de ver las cosas. Por lo tanto, ante la presencia de cualquier situación buena o mala, la recomendación de los Ocha siempre es hacer ebó. ¿Por qué? Porque el ebó es lo que nos va a proteger, el ebó es lo que nos va a llevar adelante y el ebó es lo que nos va a permitir estar del lado positivo de las cosas y estar en iré. Yo pienso que eso no es nada nuevo, lo que he dicho hasta ahora. Pero entonces hagamos la misma asociación por el otro lado. Si yo ataco, si yo uso la espada, ¿verdad? Es el lado negativo de la vida, que lo puedo asociar con el osogbo. Entonces, desde ese punto de vista, y si nos basamos en Odun, si nos basamos en signo, Odi nos dice, el signo Odi, que es el 7, nos dice, nos podemos arrepentir de nuestros actos, pero siempre vamos a pagar sus consecuencias. Entonces, las consecuencias de hacer ebó obviamente son positivas. Yo no creo que nadie se arrepienta de hacer ebó, por el contrario, uno da gracias por la oportunidad de hacer ebó. Pero del otro lado, cuando yo hago daño, cuando yo perjudico a alguien, cuando yo hago o sencillamente volteo, porque hay mucha gente que le gusta o cree necesario regresar las cosas, decir, no, él me hizo, yo le hago. ¿Ok? Entonces, cuando caemos en la otra cara de la moneda, si tú, ¿verdad?, devuelves o haces lo mismo que a ti te hicieron, eres tan malo como la persona que te lo hizo. Estás utilizando la espada, estás utilizando el lado negativo, por lo tanto estás procurando los osogbo, porque hacer daño desde cualquier punto de vista, así sea una consecuencia recíproca, está mal.
Porque si hablamos también de otro Odu, hablamos de Yeunle, ¿verdad? Que es el 8, nos habla de que nosotros debemos pensar es con la cabeza, no con el corazón. Entonces, ciertamente, cuando nosotros nos enteramos de que una persona nos hizo un daño, nos hizo una brujería, nos mandó un muerto oscuro, lo que sea, nuestro corazón, nuestras vísceras, nuestro estómago, nuestro instinto, como lo quieran llamar, la primera reacción es visceral y queremos decir, bueno, entonces yo le voy a mandar 2, porque si él me mandó 1, yo le mando 2, pero ahí hay un grave error. Porque así como esa persona que te mandó un muerto oscuro va a pagar sus consecuencias, si tú le mandas 2, tú también vas a pagar las consecuencias. Entonces ahí estás desperdiciando el Ebó. Ahí estás dañando el Ebó. Entonces el mensaje de hoy, señores, es que debemos entender que no necesitamos devolver nada, ni hacer nada, ni contraatacar. Debemos defendernos. Sí, claro. Debemos limpiarnos. Sí, claro. Debemos hacer Ebó. Pero pierdan esa costumbre primaria o inicial de devolver daño con daño, porque también lo dice un otro, un ojo por ojo, y todo el mundo quedaría ciego. Entonces a veces esa sed de venganza, esa sed de retaliación puede actuar en nuestra contra, y hay un caso muy claro en el Pataquí de Ochosi. Les comento para aquellos que no lo sepan, Ochosi era o es muy aficionado a los pájaros, a las aves, le encantan las aves, y dice la historia, el Pataquí, que él tenía una gran cantidad de aves en su casa, y una de esas aves tenía la facultad de hablar. Ochosi pasaba todo el día cazando, obviamente, y era su madre quien atendía la gran cantidad de aves que él tenía enjauladas. Mientras él estaba cazando, su mamá iba a su casa, a la casa de Ochosi, y le ponía agua, les ponía comida, los atendía, los limpiaba, tal y qué sé yo. Y esa ave que está enjaulada, que hablaba, una de ellas, siempre le decía a la señora, suélteme, yo estoy sufriendo mucho, yo me siento mal, suélteme, yo me estoy sufriendo mucho, esto no es para mí, esta jaula me está matando, yo no puedo estar aquí. Una llorantina cada vez que la señora atendía al ave. Tanto fue así que un buen día la señora se compadeció y soltó el ave. Ochosi, cuando llegó a la casa, que su mamá no estaba por todo eso, porque ya se había ido a su casa, entró en furia. Lo que les digo, el instinto inicial, el instinto visceral de buscar la retaliación. Y aconteció que lanzó una flecha al aire y le pidió a Olofin que si él era justo, esa flecha atravesara el corazón de la persona que le había privado de su ave más preciada. Y una vez que hizo eso, se fue para casa de su mamá y la consiguió con el corazón atravesado. Entonces, esta pequeña historia que está en un Odu nos deja muchas reflexiones. Primero, una de las cosas que siempre he dicho que es más brutal de nuestra existencia en este mundo es que generalmente un bien con un mal se paga. Porque la señora le hizo un bien al ave, la liberó y lo pagó con su vida. Entonces ella no jamás se imaginó que esa acción de liberar al ave le iba a costar la vida. Ella pensó que estaba haciendo un bien porque el ave estaba sufriendo. Pero ella no ha debido hacerlo porque a ella no le competía, esa ave no era de ella. Pero por condolerse, pues miren cómo terminó. Lo otro, Ochosi sin conocimiento, porque si él hubiese preguntado a la mamá, mira mamá, esta ave, ¿qué pasó aquí? Tal, y él hubiese dicho, hijo, es que me dio lástima y tal y qué sé yo, tal vez se molesta, pero no hubiese terminado en una tragedia. Pero como se dejó llevar por el instinto inicial de la rabia, exigió justicia ciega y justicia ciega tuvo. Después se arrepintió de sus actos porque su petición de justicia terminó costándole la vida a su madre. Entonces esa es una lección, señores, que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Hay que tratar en lo posible de no dejarse llevar por esos arrebatos, y para eso es Yeunle, para eso es la cabeza, para organizarnos, para no pensar con el corazón, para no caer en esa acción instintiva de violencia, porque no se resolvemos nada. Miren, yo creo que lo comentaba, o estoy seguro, mejor dicho, que en alguno de mis videos lo comenté, pero bueno, ya ha pasado tanto tiempo que lo vuelvo a comentar. A mí una vez me le echaron una brujería a mi hijo. Yo no lo voy a negar.
Tendría mi hijo 3 añitos. Y cuando vi que era una cosa de espiritismo, yo transité por el espiritismo, pero muy brevemente, no tengo mucho conocimiento. Busqué una señora que sí sabía más que yo para que me ayudara con mi hijo. Y cuando esa señora me dijo lo que le habían hecho a mi hijo, lo que le habían deseado a mi hijo, mi primer instinto fue, ya está, los maté. Sopelé por pólvora, azufre, tabaco, y va para encima a volarlo. Porque uno cuando lee, cuando estudia, cuando practica las cosas, aprende sus cositas buenas y sus cositas malas. Pero mi instinto me dijo, ya va, espérate, ¿qué estás haciendo? Si tú haces si tú montas ese trabajo, si tú lanzas ese daño de aquí para allá, tú eres tan malo como ellos. ¿Cómo puedes después tú ir al pie de tus santos a pedir que te ayuden y que te favorezcan si tú eres tan malo como una persona que... Hay gente que podría decir, no, pero es que ellos se lo buscaron. No, lo que ellos se buscaron son las consecuencias de esa acción, que yo sé que eventualmente Olodumare se va a encargar de balancear las cargas y los va a hacer responsables de esa situación. Yo estoy seguro de eso, porque eso está establecido en Odun, se los mencionaba en Odi. ¿Ok? Entonces yo estoy seguro de que eso va a tener, o eso tuvo en su momento, su retaliación por parte de Olodumare. Yo no tuve que hacer nada, yo lo que hice fue limpiar a mi hijo y ya. Él se restableció, le quitaron lo que le hicieron, el trabajo que le hicieron, y ya él se restableció y seguimos la vida normal. Pero yo no me cargué de esa energía negativa de haberle hecho brujería a alguien, de haber reversado un daño. Entonces hay que ser inteligente en esta situación. ¿Por qué? Porque esto es energía, señores. Todo esto se trata del bien y del mal. Si tú haces bien, eventualmente el bien volverá a ti. Pero hay que ser inteligente a la hora de hacer bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú hagas las cosas correctas, no que andes como la señora beneficiando a los demás. Porque fíjense que en Ojuani hay un pataquí, Ojuani, que es el 11. Hay una historia que a mí me impresiona mucho, ¿no? Cuenta la historia que Olofin convocó a todos los santos a su palacio. Eso pasaba mucho. Olofin en cierto momento convocaba mucho a los santos cuando estaban en tierra a que fuesen a su palacio a compartir con él. Y este llamado agarró a Orunmila lejos del palacio. Orunmila andaba por allá bien lejos haciendo unas cosas. Y tenía que devolverse, pues, porque lo mandaron a llamar. Tenía que presentarse. Orunmila empezó el retorno. Y de tanto caminar, cuenta el pataquí que sus pies ya estaban dañados, estaban llagados, estaba cansado. Y Orunmila se sentó en una piedra a quejarse de su situación, que le faltaba mucho por caminar, que estaba cansado, que ya no podía más, que tenía los pies rotos de tanto caminar. Y resulta que se acercó un chivo y le dijo, bueno, mira, Orunmila, si estás cansado no hay problema, móntate arriba de mí que yo te llevo. Bueno, Orunmila se montó arriba del chivo y se fueron camino al palacio de Olofin. Cuando llegaron allá, Olofin dice, bueno, señores, saquen el animal que trajeron para sacrificármelo, sacrifíquenlo en mi honor para comenzar la reunión. Y Orunmila le dijo al chivo, bueno, chivo, el único animal que yo traje fuiste tú, te tengo que sacrificar. Y el chivo le dice, pero cónchale, si yo te ayudé, yo te cargué, yo fui el que te traje. Y le dice Orunmila, sí, pero delante de Olofin primero yo que tú. Y lo sacrificó. Entonces muchas veces las personas andan por ahí como ese chivo, pendientes de favorecer a alguien que no se lo pidió, pendientes de favorecer a alguien sin que esa persona haya solicitado la ayuda. Y ahí es donde vivimos el Osobbo de Ojuani. Ahí es donde le nos pasa como el chivo, nos dan por la cabeza, puquiti. Por eso que yo siempre le he dicho a la gente, uno ni se ofrece ni se niega. ¿Por qué? Porque si uno se ofrece sin que uno lo llamen, generalmente termina mal. ¿Me entiendes? Y si uno se niega, pues también está actuando mal porque te están pidiendo una ayuda, te están pidiendo un favor. Entonces tú tienes que evaluar en base a tus posibilidades cómo puedes ayudar a esa persona. Porque siempre debemos tratar de ayudar a los demás. Obviamente sin perjudicarnos, sin quitarnos las cosas. Pero si estamos en una posición que podemos ayudar a alguien y eso no nos perjudica, yo soy el primero que digo, debemos hacerlo. También hay posiciones en las que a veces le decimos a la gente, mira, me encantaría poderte ayudar, pero no puedo porque por esta situación no estoy en condiciones de ayudarte. Y eso la persona tiene que entenderlo. ¿Ok? Porque por más que uno quiera ayudar a una persona, a veces no está en condiciones. Entonces se trata, señores, de hacer un balance equilibrado, valga la redundancia, o tener una posición equilibrada en cuanto a lo que debemos y lo que no debemos hacer. Nunca utilicen
sus consagraciones, sus altares, sus cosas, o nunca le pidan a los santos, por más justo que les parezca, que perjudiquen a alguien. No, por el contrario. De hecho, yo siempre he dicho en mis videos que yo a mis enemigos les deseo lo mejor. A las personas que me adversan yo les deseo lo mejor. Que se ganen un quino y se vayan para Timbuktu, para allá, para Dubái, para Ibiza. Sean felices por allá. ¿Por qué? Porque una persona que está por allá, por Ibiza, que está por allá en Dubái, no se va a acordar de mí. Me va a dejar quieto. Me va a dar espacio a mí para yo crecer. Pasa mucho en el ambiente laboral. Hay personas que dicen, no, que yo quiero hacer una obra para que me den ese puesto a mí. Para que fulanito se quite y me ponga yo. Bueno, pero quítalo de una manera constructiva. No lo quites pidiéndole una enfermedad, ni pidiéndole un problema, ni pidiéndole que se den cuenta de las cosas que hacen malas. No, pídele que le salga un trabajo mejor. Pídele que lo asciendan a él para que quede la vacante y te asciendan a ti en consecuencia. Y si el tipo no te cae bien o la persona no te cae bien, tú tienes problemas con esa persona, entonces pídele que le salga un excelente trabajo en otro lado. Que se lo lleven por otro país, una corporación. Y ahí estás evolucionando tú de una manera dramática, de una manera positiva, de una manera que te va a permitir crecer porque estás deseando bien. Y estás logrando tu objetivo. Porque tu objetivo es que la vacante esté libre para que tú ocupes el cargo. Entonces, claro, es más fácil destruir. Yo siempre que hablo de esto pongo el ejemplo del edificio. Hacer un edificio dura, qué sé yo, hasta 3 años para hacer un edificio si es muy grande. Pero derrumbarlo son 10 minutos. Ponen las cargas, boom, 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 boom y para abajo. Entonces destruir es más fácil. Pero cuando hacemos parte de nuestra forma de vida, la construcción, pedirle a Olodumare que se encargue de que esas personas consigan una evolución positiva y que se vayan por otro lado y que sean felices por otro lado, nos deja a nosotros un beneficio. ¿Por qué? Porque yo voy a estar sembrando bendiciones y eventualmente voy a cosechar bendiciones, porque eso es lo que dice Odí. Hay otro que ahorita no recuerdo que dice, la lengua que come sal no puede escupir dulce. Entonces, si tú por tu lengua eres una mapanare, si tú por tu lengua te la pasas deseando cosas malas y maldiciones y diciendo que todo el mundo es malo, que el único bueno eres tú, que tal y qué sé yo, ¿qué esperas tú del mundo? No te puede ir bien. Miren, yo he visto personas que me llegan a consulta y me dicen, no, Jesús, lo que pasa es que yo soy una persona muy buena, yo soy una persona que siempre estoy del lado positivo de las cosas, que yo solamente estoy pendiente de lo mío, pero eso sí, yo estoy esperando ver a mi exmarido arder en la quinta paila del infierno porque él se lo merece. Tú no puedes tener eso en tu corazón. Tú nunca vas a progresar, nunca vas a evolucionar con un sentimiento tan grande, con un remordimiento, con un rencor tan grande en tu corazón. Miren, dice, en Ocana nace la cicatrización de las heridas, en el 1, en Ocana nace la cicatrización de las heridas. ¿Y qué nos quiere decir esa cicatrización de las heridas? Que las cosas hay que dejarlas pasar, aprender de ellas y siempre tocarnos la herida para recordar el daño que nos hicieron y evitar que nos lo vuelvan a hacer. Pero no vivir en el pasado, no quedarse anclado a que alguien me hizo daño y ese alguien tengo que destruirlo porque es mi enemigo, porque me hizo mal. No vale. Sigue adelante, sigue tu camino. Porque al final del día, cuando nos toque que nos saquen las cuentas, cuando se acabe nuestra existencia, Olodumare no nos va a juzgar por lo bien o por lo mal que hicimos con esa persona, o si ganamos o perdimos la pelea con esa persona. Olodumare nos va a juzgar por cuánto de nuestras metas que nosotros mismos seleccionamos al bajar a esta tierra cumplimos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces las personas se enfrascan en una guerra y es cruento. ¿Me entiendes? Dice Lodum, cuando el enemigo es bueno, no hay ganador. Hay un menos perdedor, pero ganador no hay. Miren, aquellas personas que vean este video que sean de Venezuela y tengan más o menos mi edad, se van a acordar que en Maracaibo, zona donde es mi familia, hubo 2 grandes familias que entraron en disputa. Yo creo que al final ya ellos ni sabían por qué estaban peleando. Lo cierto es que este mataba a aquel mataba al otro y así se estaban matando bando y bando hasta que se acabaron las 2 familias. Nadie ganó.
Nadie ganó porque la guerra fue tan cruenta que nadie sobrevivió a la guerra de esas dos familias. Creo que eran los Monzán y los Montán. No recuerdo los dos apellidos, eran dos apellidos muy famosos en Maracaibo. Si lo googlean, tal vez lo consiguen porque eso fue un hecho comunicacional y notorio, la guerra entre esos dos. Que donde se encontraban esas familias se caían a tiro y eso era un desastre. Al mejor estilo de los Montesco y los Capuletos de Romeo y Julieta. Pero eso pasó en la vida real. Entonces el odio, el rencor nos puede llevar, la espada nos puede llevar por un camino muy oscuro. Miren, yo les decía a la gente del grupo Iguoros en estos días, tengan cuidado con cada paso que dan, porque el camino hacia el lado negativo de las cosas es una escalera. Nadie llega a ser malo absoluto de un solo golpe, pero va descendiendo poco a poco. Una acción negativa lleva a otra, y esa acción negativa lleva a otra, y esa acción negativa lleva a otra, hasta que te vuelves una cosa oscura. Hasta que ya no hay luz en tu vida, porque te llenas de rencor, de rabia, de miedo, de resentimiento. Y pierdes lo más maravilloso, que es la oportunidad de estar vivo, de compartir en esta vida. Entonces recuerden siempre ante una situación que tenemos el escudo y la espada, el iré y el osobo. Quédense del lado del iré, usen su escudo, hagan evo, protéjanse, claro que sí. Pero nunca contraataquen, porque el contraataque implica que eres tan malo como tu adversario, tienes el mismo rencor que tu adversario. Yo no digo que no se lo merezca, pero lo bonito es que eso se lo dejamos a los Dumares. Eso nos lo garantizo Di. Lo que pasa es que a veces somos impacientes, a veces queremos ver el resultado ya, lo queremos ver caer ya, lo queremos ver destruir ya. Y eso es ego, eso es orgullo, eso también es negativo. Miren, hay sentimientos en el ser humano que son total y completamente inútiles. Y yo creo que el más inútil es el orgullo. El orgullo, la vanidad, el rencor, los complejos, los miedos, son sentimientos inútiles, que lo que van a servir es para frenarnos, para atrasarnos. Por eso el santo nos dice en Obaraché, en 6.5, lo que no sirve se bota para el patio. Y eso no son solamente las personas. Hay personas que cuando se ven ese signo de consulta, bueno, ¿y a quién tengo que votar? A veces el santo lo que te está diciendo, tienes que votar tú lo que tienes adentro. Tienes que votar el rencor, tienes que votar el complejo, tienes que votar la rabia, tienes que votar todos esos sentimientos negativos que tienes hacia las personas, porque con eso no se puede crecer. A veces tienes que dejar eso salir para renacer, para poder ver una nueva etapa, para poder emprender un nuevo comienzo. Y hay otros que nos hablan de eso, de que la persona busca un renacimiento, dejando en último escalón el renacimiento más grande, que es la hocha. Hay personas que llegan al pie de la hocha para hacerse santos sencillamente porque necesitan una ayuda extrema para entender el mundo de otra manera y renacer de otra manera. Y empezar a vivir de otra manera, porque han sido víctimas del miedo, del orgullo, del rencor, del capricho, que son cosas total y completamente negativas. Y ojo, no tiene nada que ver con no aspirar. Se trata de ser agradecido y de siempre tratar de progresar del lado positivo de las cosas. Mientras el crecimiento no perjudique a nadie, es un crecimiento sano. Mientras tú para crecer no le vueles la cabeza a nadie, estás creciendo en positivo. Les ponía el ejemplo de pedir que ese jefe fastidioso, tú hagas el para que esa persona consiga un trabajo mejor, que se vaya por otra sucursal o por otra empresa y que gane más plata, que lo asciendan. ¿Y saben qué es lo bonito de eso? Que la gente no lo toma en cuenta. Que todos tenemos un ángel de guarda, así no lo sepamos. Entonces, cuando tú haces el para que a una persona le vaya bien y el bienestar de él se refleje en un bienestar para ti, porque te lo quita del medio de una manera positiva, el ángel de guarda de esa persona está agradecido contigo. Porque tú eres parte de la evolución de la persona que él custodia, de su hijo, por decirlo de alguna manera. Pero también pasa al revés. Cuando tú le haces daño a alguien para tú lograr algo, o porque esa persona te hizo un daño, no creas tú que tu del ángel de guarda él va a decir, no, sí, él lo tenía merecido. No, te va a decir, esa no era tu labor. De eso me encargaba yo. De eso se encargaban los Dumares. Pero como tú tomaste un rol que no te competía, entonces ahora yo estoy en tu contra porque tú le hiciste daño a mi hijo. Piénsenlo.
analícenlo, dense cuenta de la profundidad de lo que les estoy diciendo y van a vivir más tranquilos, van a vivir más despejados, van a vivir del lado positivo de las cosas. Todo puede ser hecho para bien o para mal. Lo que pasa es que creemos que como lo estamos viendo de nuestro lado y es nuestro beneficio, está bien hacerlo. No, hay formas constructivas de hacer las cosas. Y lo más bonito de todo esto es que regalando bendiciones se crece más que regalando maldiciones. ¿Por qué? Porque también nos dice Lodun creo que es Ocheiroso, 5.4 o 4.5, ahorita no me acuerdo, pero sé que es un 8 y un 4, 5.4, que nos dice, si agua no cae, maíz no crece. Si tú no siembras, no cosechas. Si tú no haces lo necesario, no vas a lograr las cosas. Pero tú puedes sembrar vientos y cosechar tempestades, o puedes sembrar bendiciones y cosechar bendiciones. De ti depende qué tan inteligente eres con la decisión que tomes en la vida. Porque al final todo en la vida es una decisión. Y para tomar la decisión correcta, lo que se necesita es suficiente información. Fíjense, por ejemplo, a mí me pasó algo ahorita muy curioso, y lo digo públicamente porque uno también tiene que reconocer sus errores. Hace poco una persona me contactó por el grupo de Iguoro y me dijo, mira Jesús, que me están acosando por el privado, una persona en el grupo ofreciéndome obras y tal y qué sé yo. Y me pasó un pedacito de la conversación. Pues yo al ver eso, porque una de las cosas que está prohibida dentro del grupo de Iguoros de WhatsApp es atosigar a las personas por privado, contactar a las personas por privado, porque no es la función del grupo. O sea, si alguien te pide ayuda, chévere, perfecto, ayúdalo, pero no estés atosigando a la gente. Yo saqué a la persona del grupo. La persona me contacta y me dice, Jesús, ¿por qué me sacaste del grupo? Yo le muestro lo que la señora me mostró y me dice, mira Jesús, esa persona no te pasó la conversación completa, y él me pasa la conversación completa y resulta que la situación es totalmente diferente. Ellos se conocían, habían hablado. No fue que él la atosigó, ellos se conocían, tenían una relación previa de conversación. Ella le contó un problema y él, como el chivo de Ojuani, de esa lío, le dijo, si quieres te ayudo y te agüevó. Fíjense que como pasa lo que les acabo de contar del chivo de Orumila y Ojuani, pasa en la vida real. Este religioso que la conocía a esa persona y habían hablado, ¿verdad? Al ver que ella le estaba contando un problema de buena gente, le dijo, mira, si tú quieres yo te ayudo con esa situación, y te agüevó. Y ese fue el pedacito que ella me pasó de la conversación. Y me hizo ver como que él la estaba atosigando a ella, y agarré y lo saqué a él del grupo injustamente. ¿Por qué? Porque actué visceralmente. Por eso hay un odún que dice, para sentenciar hay que escuchar a las dos partes. Pero yo no tenía el contacto de él. ¿Me entiendes? Yo cometí el error de sacarlo del grupo sin hablar con él. Yo debí contactarlo. Y después le pedí disculpas, le dije, hermano, discúlpeme, mire, me pasaron fue este pedacito nada más de la conversación y yo lo saqué de contexto. Si desea volver al grupo, es bienvenido, de verdad, porque fue mi error, yo no debí sacarlo. Pero fíjense cómo son algunos seres humanos. Entonces, esa pequeña historia resume también todo y fue el motivo de este video. Porque esa pequeña historia resume todo lo que les he hablado. Fíjense que él por buena gente se ofreció y terminaron calumniándolo. Y terminó fuera del grupo, ¿verdad? Por una calumnia. Yo actué visceralmente, viví en los sopos de Yeunle, no averigüé, no pregunté y tomé una acción incorrecta. ¿Por qué? Porque no tenía toda la información. Entonces, es algo muy sencillo y trivial, porque realmente no tiene mayor importancia, pero ese pequeño ejemplo refleja cómo puede la gente tergiversar las situaciones para buscar algún tipo de beneficio. Entonces, se los dejo como tarea. Como siempre les digo, no me crean a mí. Escuchen lo que yo les digo, piénsenlo, lean los Odun y en base a eso sacan sus propias conclusiones y vayan tomando nuevos rumbos de vida, nuevas formas de actuar, nuevas formas de ver la vida
para el crecimiento personal, porque al final pensar, yo tengo fe en la Ocha, bueno, sí, perfecto, yo Maferefún Eleguá, Maferefún Changó, Maferefún Los Santos, chévere, muy bonito, pero realmente el objetivo primordial de todo esto es vivir de una mejor manera. El objetivo primordial de todo esto es crecer como ente, crecer como entidad, ser cada día más positivo, tratar en lo posible de favorecernos y de ser un ente positivo para lograr las cosas que queremos buscar en este mundo, pero de la manera correcta. Todo tiene una forma correcta y una forma incorrecta de hacerse. Y la misión de los Ocha y las palabras de Legua en consulta, las palabras de Orumila en consulta, están orientadas a darnos la recomendación de las cosas que debemos hacer para crecer del lado positivo de la historia. Para hacer las cosas correctamente, porque todo se puede hacer bien o mal. Depende de nosotros, de cómo nos enfoquemos y de qué tanto entendamos que esas herramientas que tenemos son para nuestro crecimiento, son nuestro escudo. Nunca usarlos como nuestra espada, porque cuando lo usamos como escudo estamos del lado del IRE, cuando lo usamos como espada estamos del lado de los Sogbo. Ese es el mensaje de hoy. Como siempre, le doy gracias a todos ustedes por ver estos videos. Le pido a mi Padre Batalá que siempre nos cubra salud, sabiduría y paciencia para buscar las cosas buenas en este mundo, y espero que nos veamos bien pronto en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por su tiempo.